tema tan importante como es la rinoplastía. Estamos con el doctor Javier Pastor y el doctor Pantoja, que nos están acompañando a desarrollar el tema de rinoplastía. Habíamos visto en el bloque anterior los perfiles, ¿no?, y las mejorías o los logros que se obtienen con esa cirugía. Antes de someterla a una cirugía, el cirujano le brinda al paciente distintos moldes o algo donde se pueda hacer la idea de cómo va a quedar después de la cirugía. Algunos médicos o cirujanos plásticos tienen en su consultorio, por ejemplo, computadoras, pero mi modo de pensar, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque generalmente una computadora puede hacer lo que sea con el programa que uno le pone. O sea, puede obtener unos resultados que al momento de uno operar no van a ser los iguales que a la computadora. Claro. Entonces es bueno que el paciente sepa que va a mejorar su perfil, que va a mejorar el tamaño de sus fosas, pero tampoco no buscar esa perfección que puede dar una computadora. Porque no conviene darle al paciente falsas expectativas. O sea, que el paciente sea consciente de que va a mejorar, que a veces uno puede incluso hablar de porcentaje, que es un buen sistema, ¿no? O sea, por ejemplo, un paciente que viene con un caballete grande, algo, y uno sabe que va a mejorar bastante, vas a mejorar un 80, 90%, ¿no?, la forma de tu nariz. Que en otros casos que viene con defectos muy pequeños, defectos mínimos, uno decirle, quién sabe, tu mejoría va a ser un 25, 30%. ¿Por qué? Porque tu nariz es casi perfecta, está muy buena tu nariz. Entonces esos cambios van a ser mínimos, para que el paciente sepa. Correcto. Doctor Pantoja, ¿de qué depende el decidir o no tal o cual perfil en un paciente? Bueno, eso es algo que debe también haber un acuerdo tanto entre el médico y el paciente. Siempre también debe primar un poco el gusto de ambos. Así como hay mujeres que les gustan los perfiles con una ligera curva, también hay personas que prefieren una nariz un poco más recta, que son, digamos, las narices más clásicas. Eso depende mucho del tipo de edad del paciente y de el ambiente por donde ellos se desenvuelven, ¿no? Personas que se desenvuelven mucho en los ambientes artísticos, modelos, ellos necesitan pequeños cambios mínimos debido a que, si bien uno ve una nariz prácticamente normal, bonita, sin embargo, en las fotos, en algunos perfiles no se logra ver adecuadamente para su trabajo, ¿no? Complementando también lo que decía el doctor Pastor, uno también toma fotos previamente y les enseña las fotos a los pacientes para explicarle un poco sus defectos. Normalmente la gente ve el defecto mayor, pero también hay otros defectos accesorios que también uno puede corregir, y también el paciente debe más o menos estar informado de lo que tiene realmente como previamente una cirugía, ¿no? Muy bien. Tenemos una consulta de exteriores, por favor, ¿podemos verla? Doctor, buenas tardes. He visto que varios pacientes operados de rinoplastía tienen el rostro hinchado. Quisiera saber qué tiempo dura esa hinchazón y qué cuidados deberían de tener. Muy bien, entramos al aspecto, pasamos por la cirugía. ¿Qué esperar después de la cirugía? Generalmente lo que sucede después de, como cualquier tipo de cirugía, hay hinchazón, o sea, lo que es edema de los tejidos. Esto llega generalmente a su máximo al tercer día. Posteriormente, luego de eso, la hinchazón comienza a ceder y comienza a bajar. Prácticamente ya se tiende a localizar básicamente en la nariz y sobre todo en la punta. Esto, la punta puede estar un poquito dura o hinchadita, incluso 2 meses, 3 meses, ¿no? Pero lo que es hinchazón de párpados, de cara, generalmente ya el paciente a la semana, a las 2 semanas debe desaparecer, como también los moretones que se pueden presentar, ¿no? O sea, los moretones o equimosis que se pueden presentar también tienden a resolverse en ese tiempo, 1 semana, 2 semanas. ¿En cuánto tiempo yo puedo esperar los resultados finales de la cirugía? Como resultado final, más o menos de 3 a 6 meses, y un resultado final. Pero al mes la hinchazón ya ha cedido por lo menos un 80-85%. O sea, normalmente uno controla a los pacientes a veces hasta el mes, en que ya hay un resultado bastante aceptable para tomar también las fotos de control postoperatorio. Correcto. Ahora, el dolor es un aspecto que le preocupa bastante al público en general, pienso yo. ¿El procedimiento es doloroso? ¿Va a haber dolor postoperatorio? No, el procedimiento no es doloroso. Si uno conversa con los pacientes que se han operado de una rinoplastía,
comparado, por ejemplo, con una curación dental, ellos definitivamente preferirían operarse la nariz antes que volver a pasar por un dentista. El dolor postoperatorio es leve, se controla con analgésicos suaves, no se necesitan analgésicos fuertes. Más bien, lo que sí debe hacer el paciente es reposar, sobre todo esa primera semana. Eso es para nosotros lo más importante para evitar que haya mayor congestión, haya algún problema de sangrado, etc. Lamentablemente, como el dolor también es bajo, a veces el paciente no se limita y se siente con capacidades de hacer cosas que no debería. Entonces se les informa a los pacientes que va a tener poco dolor, que lo puede controlar fácilmente, pero que aún así requiere un buen reposo, que eso es muy importante. Si uno descuida el cuidado postoperatorio, ¿puede alterar la cirugía? Por supuesto, o sea, si el paciente, digamos, hace esfuerzo en el postoperatorio, puede haber una epístasis, según sangrado, que a veces es masivo, y la única forma de controlarlo a veces es con taponamiento nasal. Entonces, si uno ha fracturado los huesos de la nariz para reducir la forma y el tamaño de la nariz, si se colocan tapones, esto podrían desplazar incluso las fracturas. O sea, por no hacer un buen postoperatorio, teniendo las precauciones del caso, hacer reposo, puede terminar, digamos, en un mal resultado final de la operación. Claro. Tenemos otra llamada telefónica. Adelante, por favor. Doctor, buenas tardes. Me llamo Alberto, llamo de Barranco. Quisiera preguntarle qué tan segura es la cirugía de nariz y qué requisitos debo considerar en un médico para quedar satisfecho con la operación. Muchas gracias por su respuesta. Muy bien. Reformulo la última parte. ¿Qué médico es el indicado para hacer una rinoplastía? O sea, para comenzar debe ser alguien que está entrenado para hacer este tipo de procedimientos, que generalmente es el cirujano plástico, ¿no? Entonces es bueno que el paciente que se va a operar o el padre del paciente averigüe algo sobre su currículum, ¿no? Si es un médico titulado, si es un médico especialista, antecedentes de dónde trabaja, si trabaja en un hospital importante, que es algo bueno, si trabaja en una clínica de prestigio, que también es importante, ¿no? Porque todas estas clínicas, todos estos hospitales respaldan a su personal. O sea, son personal idóneo para realizar este tipo de cirugía. Ahora, ¿es seguro el procedimiento? Contestando la primera parte de la pregunta. Sí, el procedimiento es bastante seguro. Como hemos hablado previamente, son personas sanas las que se operan y ya se han minimizado mucho lo que eran los riesgos anestesiológicos, como la manera como hemos estado explicando previamente, ¿no? Bastante seguro. Ahora, paciente operado, esperando sus resultados, ¿existe algún riesgo de complicaciones propias de la cirugía? Básicamente el riesgo principal de nuestra cirugía en nariz sería el sangrado, o sea, la epístasis, ¿no? Que se puede presentar, o sea, lo normal es que luego de una cirugía hay un poquito de sangrado, que son gotitas de sangre, que el paciente únicamente hace un poquito más de reposo, se puede poner, quién sabe, un algoncito con un poquito de agua oxigenada y con eso lo tiende a controlar. O comienza a sangrar y para espontáneamente. Pero ya un sangrado mayor ya vendría a ser una complicación. El riesgo de una infección es muy rara, muy rara. En toda la experiencia que yo tengo, que he visto más debe ser 500 o 600 rinoplastías, solamente he visto un caso de infección. De infección. Correcto. Y los casos, digamos, por mala praxis, un paciente que caiga en manos de un médico que no esté capacitado para realizar eso, ¿qué riesgos puede correr? Bueno, el principal riesgo de la mala praxis, cuando un médico no es el adecuado, es qué tanto daño están haciendo los tejidos. Hemos hablado de que también nosotros respetamos mucho la irrigación. Si esta irrigación no se respeta, puede haber necrosis de punta, pueden haber sufrimientos de este tipo. Si la persona no está bien entrenada, no tiene habilidad quirúrgica, puede romper los cartílagos y puede quebrarlos, generando defectos adicionales. Conforme los defectos son mayores, de por sí una cirugía que debería ser estética se va a volver ahora reconstructiva, es decir, tratar de arreglar lo que han hecho. Conforme el defecto es mayor, definitivamente es más difícil conseguir volver a la naturalidad esta nariz. Hemos visto, como hemos conversado previamente, el caso de Michael Jackson, ¿no? Que también él ha sufrido por haberse operado varias veces y los defectos obviamente ya no son corregibles porque ya los tejidos que hay allí están prácticamente llenos de cicatrices, pésima irrigación
y probablemente han retirado mucho los tejidos tratando de perfilar una nariz que no debió ser perfilada a tal extremo. Así es, correcto. Por ejemplo, en operaciones a la nariz, a veces cierto porcentaje de casos uno tiene que hacer pequeños retoques, ¿no? Esto implica que más o menos un 5 a 8% uno reinterviene una nariz, pero generalmente son por pequeños defectos que falta sobre todo retirar algo de tejido. O sea, los defectos no deben de ser de que he sacado demasiado tejido y ahora ¿qué hago? Claro. O sea, no convertirla en una cirugía reconstructiva que uno tiene que hacer a veces colgajos o injertos y todo. Podría quedar un pequeño defecto de que faltó sacar un poquito el dorso, raspar algo, ¿no? Que está dentro de la casuística mundial, ¿no? De que uno hace retoques en un 5 o 8%. Correcto, muy bien, amigo.